Ya, muchachos, buenas noches. En la presentación la cual estoy grabando, me disculpo de antemano un poco por si se escucha algo raro. Estoy grabando la utilización del cadecimo, ¿ya? Es importante analizarlo para que quienes tengan su problema, en este caso, de desarrollarlo o tenga alguna duda, lo pueda ejecutar de mejor forma en su casa, ¿ya? Entonces procedo a abrir el simulador. En este caso estamos trabajando con el KDeCimo de la última versión 4.0. Doble clic, abro el archivo, ya me aparece el documento y siempre mencionar que si yo no pongo la clave de acceso, el simulador no me va a dejar ni guardar un documento y eventualmente mucho menos simularlo. Ya la clave es 4962. Aprieto OK y procedo a maximizar lo que es la pantalla. Entonces, acá arriba tengo todos los que son la barra de donde yo puedo simular, detener, hacer zoom, cortar, pegar, retroceder alguna acción o cambiar la orientación de algún dibujo. Ya, en este caso, voy a hacer zoom y eventualmente aquí está el plano del KDE. Si por lo general ustedes quieren hacer un dibujo muy grande, yo configuración y dependiendo del formato yo puedo modificar el tamaño del plano, ¿verdad? En este caso lo modifiqué y el plano maximizó su tamaño original, ¿ya? Yo le voy a quitar la rejilla y eventualmente vamos a comenzar con lo que es la ubicación de cada componente y posteriormente voy a hacer el conexionado del circuito de control y fuerza para la partida directa trifásico, ya que es como la actividad más sencilla que podemos analizar dentro del KSI, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. El primer icono que yo tengo aquí a la izquierda, arriba, muchachos, dice alimentaciones, ¿verdad? Que hay un pequeño error de escritura. Y si yo hago clic izquierdo, a mí me aparecen todas las nomenclaturas que tienen relación con la alimentación. Tengo la línea, que en este caso es la alimentación de fase. Tengo el neutro, tierra de protección y conexiones en conjunto, ¿ya? Sistemas monofásicos, tengo tres sistemas trifásicos, ¿verdad? Con las tres fases y sistema en corriente continua. Tengo alimentación positiva, alimentación negativa, ambas en conjunto, alimentación de tierra de protección en este caso, transformadores monofásicos y trifásicos, diodos, puentes rectificadores, inversores y baterías dependiendo de los sistemas que ustedes quieran ejecutar. Ya, en este caso, como yo quiero hacer la partida directa, yo necesito una alimentación de corriente continua, yo hago clic en el componente y arrastro haciendo clic izquierdo nuevamente en mi pantalla. Si eventualmente yo no aprieto escape, yo puedo repetir la selección de un componente X cantidad de veces. Yo voy a apretar escape porque solamente necesito una fuente de alimentación. Para eliminar cualquier componente, yo debo seleccionarlo con el clic izquierdo y suprimirlo. O arrastrar el cursor con clic izquierdo para finalmente borrar toda la cantidad de eh, dibujos que no requiera dentro del sistema. Entonces tengo una alimentación monofásica y me estaría faltando lo que es una alimentación trifásica. Yo voy a sacar una trifásica con un sistema de puesta a tierra porque esta va a estar orientada a lo que es el motor trifásico. Entonces yo necesito a la máquina como eventualmente proteger a la carcasa mediante el conductor de color verde de tierra de protección. Y eso sería el primer icono, alimentaciones, ¿ya? Luego hay un segundo icono que hace referencia a todo lo que es fusibles, ¿ya? En este caso para el sistema que vamos a diseñar no aplica, pero eventualmente para quien quiera incorporar este dispositivo ante cortocircuitos de protección, lo puede incorporar, siempre considerando que aquí está el fusible y además de esto está el seccionador, ¿ya? Luego, el tercer icono de izquierda a derecha aparece lo que son los automáticos y disyuntores. Si se fijan, yo dejo mi mouse posicionado en un icono en el KDeCimo y este en forma automática a mí me genera
eh, una descripción, ¿verdad? Parecido a lo que se puede apreciar, por ejemplo, en el AutoCAD. En este caso yo hago clic y yo tengo el automático monofásico, tengo el omnipolar, tengo el bifásico, trifásico y un tetrapolar. Posteriormente tengo un diferencial, ¿ya? Tanto monofásico como trifásico. Tengo un relé térmico. Voy a ver si está bien la grabación. Perfecto. Entonces, continuamos. Tengo que colocar lo que es la alimentación trifásica, por consecuencia voy a colocar una protección de carácter trifásico, ¿ya? En este caso, arrastro el componente, el automático, aguas abajo y en forma lineal de la fuente de alimentación para un mejor cableado, ¿ya? Yo dejar en esta zona. Y para el dispositivo de control, como yo necesito proteger al operario, a quien va a ejecutar la acción de darle la inercia al sistema, yo voy a colocar lo que es un diferencial de carácter. Y también lo voy a colocar aguas abajo de la alimentación. Pues, fijan en el icono, aparece con un nombre, con una F y con una F. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en el AutoCAD, perdón, en el CADE llegase a simular esto, yo le estaría indicando al simulador que estos dos componentes, tanto el, el interruptor termomagnético como el diferencial, son lo mismo en forma real. Pero nosotros sabemos que son dispositivos que son totalmente distintos, porque si se fijan, yo acá voy a poner la imagen de un trifásico y acá yo voy a colocar la imagen de un diferencial monofásico. Entonces, físicamente son componentes que son distintos, no son componentes que tienen relación entre sí. Por con- yo debo indicarle al simulador que son componentes diferentes. ¿Cómo lo hago esto? ¿Ya? Haciendo referencia a interruptor termomagnético. Y al que está acá a la derecha le voy a colocar diff, haciendo referencia a que es un interruptor diferencial. ¿Ya? Entonces ya tengo en este caso lo que son los sistemas de protección para la sobrecarga y cortocircuito del sistema de fuerza y para la fuga corriente para el circuito de control. ¿Qué otro componente es el relé térmico? ¿Ya? Para que este se pueda apreciar que eventualmente es un componente que no tiene relación con algún otro comando que yo ponga que pueda tener un nombre distinto. ¿Ya? Continuando con las simbologías, viene la cuarta que dice contactores e interruptores. Y en este caso nosotros vamos a utilizar un contactor de carácter trifásico, el cual siempre se va a encontrar de forma normalmente abierta, aquí aparece dos veces, siempre y cuando yo no energice su bobina. Cuando yo energizo la bobina de un contactor, este cambia su estado de normalmente abierto a normalmente cerrado. Por consecuencia, en forma directa hacia la máquina y la máquina va a comenzar a girar, a generar su movimiento. Y yo tengo el contactor. ¿Cómo es un contactor en forma? Algo más o menos como esto, muchachos. Esto es un contactor. ¿Se fijan? Este es el componente. Aquí tengo los contactos de fuerza, tengo los contactos auxiliares y tengo la bobina. Y aguas abajo, si se fijaron, yo puse el relé térmico, el cual es un componente que en forma física está diseñado para ser alojado aguas abajo del contactor, en el cual tiene que trabajar sí o sí con el contactor, porque el relé térmico no posee la capacidad de cortar la red trifásica. Manda una señal al circuito de control para que desenergice la bobina. Por consecuencia, como yo necesito desenergizar la bobina, yo tengo que trabajar con el contactor.
¿Cómo es el relé térmico en forma física? Sería algo como esto, que son con estas pletinas de cobre, las cuales deben ser alojadas en forma directa, aguas abajo en los contactos de fuerza del contactor. ¿Ya? Eso sería dentro de la etapa de contactores e interruptores. Y luego vienen lo que son los procesos más vistosos, que serían en este caso los elementos de accionamiento, los cuales están principalmente lo que son los motores. ¿Ya? En este caso yo voy a colocar un motor trifásico en configuración estrella. ¿Ya? Porque solamente tengo la alimentación de los contactos de la bobina primaria. También tengo configuraciones estrella triángulo, ¿verdad? Tengo de carácter monofásico, monofásico con bobina, en este caso de trabajo, perdón, de condensador de trabajo. Tengo trifásicos hechos monofásicos, ¿verdad? Tengo el motor de dos velocidades, también tengo el motor Dalander, ¿verdad? Que son motores que me permiten variar, en este caso, dependiendo de la configuración, la velocidad que va a tener la máquina. Motores de rotor bobinado, ¿ya? Corriente continua. En este caso, tengo un motor de corriente continua. Motor de corriente continua de excitación independiente. O sea que debo suministrarle dos fuentes de alimentación en forma corriente continua de forma distinta, ¿ya? Y aquí otro tipo de máquinas que yo pueda utilizar. Y con esto, muchachos, yo tendría, grosso modo, todo lo que vendría siendo el circuito de fuerza, que estaría compuesto por la alimentación, la protección al circuito como tal, que sería el termomagnético, el elemento que va a permitir a mí obstaculizar o permitir el paso de la energía al motor y finalmente el motor. Esto porque si eventualmente yo no genero un circuito de control o mando, yo conecto la máquina y la máquina gira en forma inmediata, pero no hay un control, no hay un mando de cuando el operario decide la máquina gire para un lado o para el otro, cuando se detenga, cuando existe una luz que me señalice si existe un proceso que se está llevando a cabo, ya sea el funcionamiento, la detención, la falla térmica. Entonces es importantísimo hacer el circuito de control. Continuamos con lo que son las simbologías, y acá en la quinta simbología dice potencia. Y acá aparece todo lo que son en este caso los variadores de frecuencia, algunos sistemas de autotransformador, resistencia, dependiendo de lo que ustedes quieran, partidores suaves, todo esto dependiendo del sistema que ustedes vayan a ejecutar. ¿Ya? Luego aparece un elemento que se dicen contactos, ¿ya? Si se fijan, el contactor tiene los contactos de fuerza, pero también tiene los contactos auxiliares, que van a ser los que vamos a colocar hoy, ¿ya? Yo voy a colocar uno normalmente abierto y voy a conectar uno normalmente cerrado, los cuales vamos a utilizar los. Estos tres componentes físicamente son este contactor. Por consecuencia, yo debo indicarle al cadecimo que hago referencia a exactamente el mismo componente. Y para que esto se lleve a cabo, los tres deben tener el mismo nombre, con el guión y con la mayúscula. De esta forma yo indico al cadecimo que esto es este componente. ¿Ya? Este es un paso importantísimo, muchachos, para entender cómo funciona el simulador. Dentro del cadecimo, contactos auxiliares del contactor, yo también tengo los contactos ya sea con un sistema que nosotros vamos a utilizar más adelante, que sería la partida de carácter estrella triángulo, ¿ya? Dentro de las actividades que se pueden ejecutar. Luego de los contactos auxiliares vamos a ver los elementos de accionamiento, ya que en este caso vamos a ocupar un pulsador normalmente abierto
y un pulsador normalmente cerrado, ¿ya? Que serían estos que están acá. Cuando yo hago referencia a un pulsador, si yo lo veo en forma de 3D, yo estoy hablando de algo como esto, muchachos, ¿verdad? Aquí yo tengo un pulsador que a priori sería normalmente abierto, el cual nosotros lo identificamos por su color verde, o un pulsador normalmente cerrado, el cual nosotros lo identificamos por su color rojo, ¿verdad? De esta forma nosotros podemos discriminar. Pero siempre es importante que cuando nosotros hagamos las actividades de carácter práctico tenemos que considerar que previo a hacer cualquier cableado yo tengo que considerar la medición de continuidad. Pero cuando eventualmente yo tengo un normalmente abierto, yo tengo un componente que está como un conductor cortado, un circuito abierto, el cual mediante yo cambie su estado, en este caso pulsando, yo paso de un estado de abierto a un estado de cierre, ¿ya? Eso es lo primero a considerar. Entonces, yo tengo la detención, que siempre debe estar arriba del accionamiento, ¿verdad? Porque yo necesito desenergizar cualquier sistema cuando éste esté en falla. Y yo voy a colocar en este caso nombres distintos porque ambos pulsadores están con la misma nomenclatura. Por consecuencia, al cada décimo va a pensar que estos, en forma física, son uno solo. Y en forma real son componentes separados. Entonces, al primer pulsador le vamos a colocar pulsador separada, en este caso PP, pulsador que es normalmente abierto, que es de funcionamiento, la cual pulsador F, F, pulsador de funcionamiento. ¿Ya? ¿Qué otro componente también podemos encontrar dentro de los pulsadores? También podemos encontrar lo que son los interruptores, ¿ya? Que a diferencia de un pulsador, el interruptor es un componente que cambia de estado. O sea, es como lo que nosotros tenemos en este caso en los recintos de iluminación en nuestras casas, ¿verdad? Cuando yo quiero que la ampolleta esté encendida, yo pulso y ese interruptor que en un estado está apagado pasa a encendido y se mantiene en encendido hasta que yo que sería en este caso el accionamiento de mi dedo, ¿ya? También tengo los pulsadores Z, que para quien no los conozca, los pulsadores son lo que nosotros conocemos comúnmente como, en este caso, la fábrica está destinado para ser accionado cuando ocurre una anomalía dentro del plano, ¿ya? Vamos a omitir para hacer un poquito más eficiente el video, ¿ya? ¿Qué componentes sí o sí debemos colocar, muchachos? En este caso sería y térmico NC, que vendrían a hacer referencia a los contactos que tengo en el contactor, los cuales me permiten a mí generar, en este caso, eh, si hay algún inconveniente, muchachos, con respecto al video, que de repente puede que se quede pegado, me disculpo de antemano, es por el internet que tengo acceso, pero espero que se pueda ver lo más dinámico posible, ¿ya? Este relé térmico y estos contactos auxiliares pertenecen al mismo componente. Por consecuencia, deben tener exactamente el siguiente componente que viene después es para quien se quiera investigar o hacer algún proyecto con respecto a lo que pueden ser detectores capacitivos, inductivos, rotativos, dependiendo del sistema, ¿verdad? Esto no tiene mucha relación con lo que estamos viendo. Entonces, en este caso, voy a colocar la bobina aguas abajo del pulsador de partida
Y además de eso, yo que en este caso están las bobinas de los temporizadores, pero también yo voy a colocar todo lo que vendría siendo la señalización. Y en este caso yo voy a colocar tres luces piloto. Una de funcionamiento, una en estado de reposo de la máquina y otro de falla térmica. ¿Ya? En este caso, este contactor, estos contactos auxiliares y esta bobina corresponden al mismo componente. Entonces, por consecuencia, yo debo indicarle al caecimo que es exactamente el mismo nombre, ¿ya? Y ahí yo tendría a priori cableado en forma completa lo que vendría siendo el sistema de la partida directa. ¿Qué me estaría faltando? Colocar el conductor, ¿ya? Entonces, en la primera luz, yo voy a hacer verde. Para la segunda luz, que va a ser de estado de reposo, yo le voy a colocar L2 y la cual va a ser de color roja. Y la última luz, que va a ser de falla, yo le voy a colocar L3, la cual me va a indicar la falla térmica. ¿Ya? Entonces, muchachos, ahora nosotros tenemos todo el sistema completo. Vamos a seguir analizando los componentes que tenemos. Luego de las bobinas y señalizaciones, yo tengo los relés, ¿verdad? En este caso, protecciones contra sobre tensiones permanentes, perdón, relés de secuencia de fase, relés de falta de fase de asimetría, ¿verdad? SCR, relé de estado sólido o contactores de estado sólido, dependiendo del sistema que vayamos a utilizar. Luego viene todo lo que son las compuertas lógicas, AND, OR, acá hay algunos display para quien le interesen los que son los dispositivos más electrónicos, ¿ya? Y aquí otro tipo de sistema que les sugiero que lo pueda analizar mejor, en este caso para un PLC, si quieren utilizar el lenguaje mediante escalera, o ladder, como le llaman algunos, ya en este caso nos vamos a saltar directo a lo que vendrían siendo los conductores, que es el último ítem que está a la derecha, que dice cables y conexiones. Entonces, vamos a hacer un poco de zoom para explicar bien la actividad. Miren, siempre es importante tomarse el tiempo prudente para hacer el cableado. Tengo fase, neutro, tierra de protección, conductor positivo, conductor negativo, un conductor que puede adoptar distintos colores de acuerdo al arco iris que me permite el caecimo, ¿ya? Eh, Punto de unión o conexión, que es algo importantísimo dentro del caecimo, tres conductores en forma lineal, ¿verdad? Muy importante para los sistemas tanto en forma vertical como horizontal, de la línea, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo tengo cuatro tipos de muchachos, miren. Es importante considerar que en el caécimo yo debo cablear de la siguiente forma. Hago clic izquierdo en el componente, lo arrastro al caécimo, ¿ya? Y para yo conectar desde el cable de alimentación hasta el diferencial, yo debo pulsar clic izquierdo en forma sostenida hasta la entrada del otro componente. Suelto y la conexión se hace en forma automática, ¿ya? Vuelvo a hacer doble clic, le voy a cambiar el espesor para que lo puedan apreciar. De esta forma yo puedo en este caso demostrar que hice el conexionado, ¿ya? Si yo me llego a pasar del componente, muchachos, yo le estoy indicando al décimo que el conexionado está erróneo. Por consecuencia, yo no voy a alimentar con el neutro aguas abajo. Y ese es un detalle importantísimo a considerar. Si yo no llego a cablear algo bien, el décimo me lo va a indicar cuando yo lo simule. Por eso es muy importante que al momento de cablear o de hacer cualquier dispositivo, cualquier simulación, analizar qué me está indicando cada décimo. Ah, yo estoy conectando bien, no estoy conectando mal, dependiendo en este caso de qué es lo que yo esté alimentando, ¿ya? Entonces,
conecté el conductor, que en este caso podríamos considerar uno de 220 volts, a el diferencial. Ahora yo tengo que conectar el diferencial al circuito de control. Entonces yo voy a hacer fase y la voy a conectar en forma lineal. Es importante esto para saber cuál es el funcionamiento. Voy a proceder a hacer el paralelo al relé térmico, sus contactos auxiliares. Tengo la tapa de protección ante sobrecarga, tengo la tapa de detención y ahora voy a conectar la etapa de que vendría siendo de funcionamiento y reposo. Si se fijan en el décimo, cuando yo uno una línea, el conector se hace en forma automática la conexión. Pero si eventualmente yo la borrase, le estoy indicando al décimo que este componente no va a formar parte de esa línea. Por lo mismo es importante hacer este punto de conexión para que el décimo pueda en este caso interpretar qué es lo que yo le quiero indicar. Termino de hacer el paralelo aguas abajo, conecto normalmente cerrado a la luz. Mando el neutro hacia un lado, lo mando hacia abajo. Y acá hay un detalle importante. No conexionemos, muchachos, nunca en el décimo al ras, así como lo estoy haciendo yo. Siempre démosle un pequeño delay. Le voy a dar un pequeño rango y en el cual el décimo va a poder interpretar mejor qué es lo que yo quiero conexionar. Pero si yo no le pongo el punto de conexión a estos componentes, muchachos, en este caso los pilotos, probablemente el KSIM no me puede interpretar el neutro. Y si yo no tengo neutro, yo no tengo referencia. Para tener una diferencia de potencial, yo debo tener una referencia. Por consecuencia, es importantísimo el neutro dentro del cableado de este sistema. Involucrar más en este simulador, es importante que lo puede hacer en 3D, en 2D, con la simbología unilineales, con todos los sistemas. En este caso, con la unilineal es un poquito más complejo, ¿verdad? Porque no estamos viendo el componente en forma física. Entonces, muchachos, ¿cómo se simula en este sistema? Acá arriba dice simulación y dice stop. Acá es básicamente donde nos vamos a detener. Yo doy en simular y todos los componentes, muchachos, los cuales tengan energía, van a estar de color. Por ejemplo, la línea y el neutro tienen color. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo energía. Si yo levanto en forma real la palanca de accionamiento del diferencial, yo tengo el neutro y tendría una luz, la cual ya está energizada, que esta me estaría indicando que el sistema se encuentra con energía, pero que la máquina se encuentra en estado de reposo, o sea que se encuentra sin movimiento, no está trabajando. Yo tengo la etapa de falla térmica, no la acciono porque no se tiene que accionar. La etapa de detención, que no tiene sentido que yo la presione porque eventualmente yo no estoy ejerciendo un movimiento en la máquina. Y por último tengo lo que es la etapa de funcionamiento. Entonces yo cuando pulse voy a cambiar el estado de este sistema, voy a enclavar el contacto auxiliar, el cual su única pega es generar que a este componente, que es la bobina, le llegue en forma constante 220 volts. Entonces yo pulso, la bobina se enclava, el motor pasa de un estado de reposo a un estado de funcionamiento. Y si nosotros ejecutamos el circuito de fuerza, el motor empieza a girar. Y si se fijaron, una vez que yo enclavé la bobina, los contactos que en un principio eran normalmente abiertos se cierran. Entonces yo puedo energizar en forma lineal a la máquina, que es lo que vamos a hacer ahora. Selecciono el cable trifásico y hago un cableado sumamente sencillo, donde inicia a donde termina, donde inicia a donde termina y donde inicia a donde termina. ¿Se fijaron? Me demoré 3 segundos en ejecutar el circuito de fuerza.
Por eso siempre cuando nosotros hacemos la actividad de carácter práctico, muchachos, probamos primero los circuitos de control, porque básicamente el 95-98% de la complejidad de los sistemas, salvo que hagamos algo un poquito más complejo, como puede ser una estrella de triángulo, que ahí quizá la dificultad incrementa en el circuito de fuerza. Pero para los demás sistemas siempre son conexiones lineales hacia abajo, ¿ya? Entonces tengo conexionada la fase, me falta conexionar la tierra de servicio, perdón, la tierra de protección, ¿verdad? Porque la tierra de servicio es el de color blanco. Entonces, vamos a simular nuevamente. Energizo el diferencial, estado de reposo, energizo el termomagnético para en este caso estar a la espera de que yo le dé inicio a la máquina, doy partida, la energía fluye en forma trifásica desde la red de este voltaje hacia el motor. Y el motor, en este caso, si se fijan, cambia de color y está girando en sentido horario, ¿verdad? Porque yo lo tengo conexionado en forma de orden horario. Tengo R, tengo S y tengo T. Si por ese motivo yo invierto dos de las tres fases, yo voy a generar que esta flecha gire en sentido antihorario, o sea, de derecha a izquierda. Y con esto sería un partir-parar de forma bastante sencilla. ¿Ya? Yo pulso la detención y el motor vuelve a estar en estado de reposo. Voy a volver a dar funcionamiento y voy a hacer doble clic en el relé térmico para generar una falla térmica. Entonces yo hago doble clic y si se fijan, el contacto que estaba normalmente cerrado se abrió y el que estaba normalmente abierto se cerró. Por consecuencia, la energía fluye a través de la luz de color verde, perdón, de color amarillo, ¿ya? Esto me indica a mí que eventualmente el motor está detenido. Y por más que yo intente accionarlo, no ocurre absolutamente nada porque yo eh, pasé la corriente por esta luz y retorna por el neutro. Por consecuencia, por más que yo presione, no pasa absolutamente nada. Esto provocado principalmente por una sobrecarga, considerando un ejemplo de que este motor es de 1 amper y yo les pongo un trabajo prolongado en el cual requiera de un consumo de 5 amperes. Entonces yo estoy sobrecargando la máquina y ahí es cuando actúa el relé térmico. ¿Ya? Hago doble clic y vuelve a su estado nominal. Y eso sería, muchacho, en forma sencilla un partir-parar. Y así es un circuito básico en el que decimos. Ahora voy a explicar cómo yo guardo y cómo yo abro un archivo en el KDecimo. Me voy a archivo, pongo guardar como, estoy aquí en una carpeta y le voy a colocar partir, parar, motor trifásico. Aquí hay que tener importante consideración que donde dice archivo en KDecimo, yo debo colocar todos los archivos. Y una vez que yo tenga esta selección pulsada, debo colocar guardar. Entonces yo voy a cerrar el plano y voy a ir a archivo, abrir, y si se fijan estoy en la misma carpeta que estaba recién, acá decimos 4.0. Entonces yo pongo todos los archivos y aquí me debería aparecer mi circuito que yo conecté con el nombre de partir, parar, motor trifásico. Aprieto en abrir, maximizo la ventana y eventualmente aquí yo tengo mi sistema. ¿Ya? Eh, esa es la explicación del catecismo en forma lineal, muchachos, ¿ya? Si hay algunos errores, en este caso de alguna adicción o algo que no haya quedado claro, es importante que me lo puedan consultar en forma personal. Lo que yo quiero que se queden de este video es que logren jugársela con el catecismo, probar qué pasa si. Esas son las preguntas más importantes que tenemos que hacernos, muchachos. ¿Qué sucedería si yo hago algo para modificar el sistema? Ah, mira, le quiero agregar una luz y que esta luz yo pulso tal cosa. Entonces, ¿cómo debo conectarla? ¿En paralelo? No, no me funciona en paralelo. Mucho más sencillo, muchachos, la ejecución va a ser esto. ¿Ya? Con esto me despido.
Espero que les sea de apoyo este video y que lo puedan ver en su mayoría, ¿ya? Eso, que estén bien, nos estamos reencontrando. Buenas noches.